a esta hora de la mañana la caída de 2 misiles rusos en Polonia, ahí muy cerca, a casi 7 kilómetros de la frontera con Ucrania, y que pone en alerta a OTAN. Así que estamos en línea con nuestra compañera Inés Capdevila. ¿Cómo te va, Inés? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Fer, ¿cómo andan? Bien, bueno, con la preocupación internacional, Polonia pertenece a OTAN, OTAN está en estado de alerta. ¿Había alguna versión de que todavía no estaba confirmado si eran misiles rusos, digamos, que quieren por lo menos todavía tratar de ponerlo en duda? Exactamente, es que todavía no se sabe, Fer. Hay 4 versiones sobre lo que sucedió. La verdad, obviamente, está a la mitad de una de ellas. Sí. La primera es la de Polonia. Tanto el presidente Andrzej Duda como el Ministerio de Exterior dijeron: este es un misil de origen ruso, de fabricación rusa, pero no sabemos lo que sucedió, estamos investigando. Esto es de esta mañana. Segunda versión, la ucraniana, del presidente Zelensky. Zelensky dijo ayer a la noche: esto es un ataque deliberado, es decir, intencional de Rusia buscando extender el conflicto. Tercera versión, la rusa. Nosotros no tuvimos nada que ver, dijo ayer el Ministerio de Exterior ruso, argumentando que ellos no habían lanzado el proyectil. Y finalmente, el presidente Biden, desde hace unas horas, desde Indonesia, dijo que él creía que este misil no había sido efectivamente lanzado por Rusia. Como sabemos, Inés, perdóname, como sabemos, Inés, sí, en toda guerra lo primero que pierde es la verdad, ¿no? Ahora, exactamente. Ahora, igualmente es muy preocupante Joe Biden ya intentando instalar la versión de que Rusia no tuvo que ver, supongo, entre otras cosas, para que no escale el conflicto, ¿no? Putin, no Biden. Bueno, perdón, Putin. No, y Biden también. También, pero sobre todo Putin está en esa lógica de autodefensa. No. Por supuesto, los rusos dijeron: nosotros no tuvimos nada que ver. Es un poco lo que hoy sugirió, dijo abiertamente el presidente Biden. Lo que él dijo es: este misil no creemos que no fue lanzado por Rusia. Claro. Hay varias explicaciones sobre lo que puede haber sucedido, y obviamente en función de eso va a ser la medida que tome la OTAN. Recordemos que Polonia, que es donde cayó el proyectil, es miembro de la OTAN. Por supuesto, también dentro de la OTAN están muy divididas las posiciones sobre cómo reaccionar. Lo que es seguro es que dentro de unas horas, muy poquitas horas, se van a reunir los miembros de la OTAN para deliberar qué es lo que van a hacer. Ahora, para especular cómo puede seguir esto, es probable que la explicación final sea: esto fue un proyectil que o bien fue un proyectil ruso que fue destruido por las defensas antiaéreas de Ucrania, por lo tanto cayeron restos en este poblado que queda a unos 7 u 8 kilómetros de la frontera con Ucrania, o fue el propio misil de la defensa antiaérea ucraniana que cayó en Polonia. Probablemente la explicación final gire en torno a eso, y por lo tanto lo que van a hacer la OTAN es una durísima condena a lo que sucedió. Es decir, que no vuelva a suceder, una advertencia que no vuelva a suceder, pero no es muy probable que no haya una escalada armada del conflicto, de la guerra, como se la ve hasta ahora. Inés, ¿cómo impacta esto directamente en lo que es la cumbre del G20 que se está realizando en este momento, donde están los principales líderes? No está Putin, pero sí está el canciller ruso, si no me equivoco, representándolo. ¿Tiene un impacto ahí, digamos, puede llegar a alterar la rutina de este último día del G20? Mira, la rutina ya estaba muy condicionada por la guerra en Rusia, Gaby. Dividió muchísimas las aguas en las posturas entre los miembros. Recordemos que el G20 son las 20 potencias más industrializadas del mundo. Entre ellas hay algunas que se alinean netamente con Ucrania, sobre todo las potencias occidentales, y otras que están tratando de encontrar una postura intermedia. Y por supuesto, Rusia, que dice: nosotros no somos culpables de lo que está sucediendo, fue una provocación de Occidente, por lo tanto es una reacción. En torno de esa se trata de elaborar una postura común. No va a haber una condena de la guerra como tal, porque obviamente Rusia se opone y China también. China no quiere hablar de condena, no quiere tampoco hablar de guerra. Y por lo tanto sí lo que va a haber es un llamado muy neto, muy sólido, sin ambigüedad, a que el conflicto termine, que se retiren las tropas de Rusia y que se geste la paz. Eso es lo poquito que han logrado consensuar las 20 naciones del G20, tratando de encontrar una postura común ante el conflicto que, desde el momento que llegaron los líderes,
verdaderamente creó todo tipo de rispideces. Ahora, Inés, esta declaración de expectativa, por decirlo de alguna manera, y además también las palabras de Zelensky, que hace algunos días dijo el fin de la guerra está por llegar, después de haber recuperado territorios que habían sido invadidos por Rusia. ¿Tiene que ver con la realidad de lo que está pasando? ¿La guerra está por terminar? Esa es una excelente pregunta, Far. Mira, hay ciertos indicios que te permiten detectar movimientos de negociaciones. ¿Cuáles son esos indicios? En el último mes, y por primera vez desde que se lanzó la invasión, Rusia lanzó la invasión sobre Ucrania, los funcionarios norteamericanos y los rusos han tenido contactos sistemáticos. 2 veces hablaron los ministros de defensa de ambos países, el secretario de defensa norteamericano, Lloyd Austin, y Sergei Shoigu, su par ruso. Y ahora están por reunirse los jefes de los servicios secretos de cada país. Es decir, hay una negociación, hay un diálogo en marcha. ¿Hacia dónde va ese diálogo? Eso es materia de especulación. Bien, ¿y cuál puede ser el escenario? Hay una batalla militar en la cual Ucrania lleva la ofensiva. Y Ucrania dice, este es nuestro momento. Pese a las condiciones adversas que se avecinan o que ya están por las condiciones climáticas, el invierno, un otoño lleno de barro y después un invierno crudamente frío, pese a esas condiciones, nosotros vamos a seguir avanzando porque tenemos la iniciativa y sabemos que podemos derrotar y sacar las tropas rusas de Ucrania, de toda Ucrania, incluso aquellos territorios que estaban ocupados antes. Esa es Ucrania. Después tenés el diálogo y también hay un movimiento muy silenciado, muy bajo el radar público de las potencias occidentales que empiezan a decir cuánto más puede soportar el mundo esta guerra, en la cual el precio de los commodities, sea de energía, sea de alimentos, está variando tan al son de los disparos que ocurren en Ucrania. Claro. Entonces, ahí empiezan un poquito a resquebrajarse la unidad de Occidente respecto de su alineamiento a Ucrania. ¿Va a terminar de explotar esa unidad? Tampoco lo sabemos. Entonces, ¿en qué lugar está la guerra? La guerra hoy no tiene mucho horizonte de final. Sí hay un diálogo que empieza a gestarse, pero Ucrania se prepara para seguir combatiendo y Rusia está apostando, y esto es lo que dicen algunos analistas, a que haya una especie de paréntesis de negociaciones de paz. ¿Para qué? Para esperar a que sus 120.000 soldados reclutados recientemente estén lo suficientemente entrenados para volver al campo de batalla, y eso se estima que podría ser en marzo o febrero. Es decir, que ese es el escenario. Final de la guerra suena medio improbable. Por ahora, por lo menos. Gracias, Inés. Te mandamos un beso. Gracias por Fer. todo. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Igual para vos, ¿eh?